Sí, 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 ¿me escuchan? Bien. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Para mí, de verdad, es un privilegio, un regalo del Señor poder estar acá. Como decía el pastor, fui músico por varios años. Vine muchas veces al Perú, no recuerdo haber venido a Arequipa, pero vine muchas veces, sobre todo mayormente a Lima, como músico, profesional, trabajaba con un grupo y bueno, tuve la oportunidad de gozar de las delicias gastronómicas del Perú ya desde hace un buen tiempo, pero estoy muy emocionado porque ahora el Señor me permite regresar al Perú, pero no ya como músico, sino como el siervo de ustedes. Y ese es un rol que disfruto muchísimo más que el de músico. Disfruto ahora mucho más venir, compartir con ustedes, conocerles, que cualquier concierto. Entonces, bueno, estoy contento de verdad, estoy emocionado y agradecido con el Señor. Bien, yo envié unas diapositivas, no sé si van a proyectarlas. ¿Usan algún control para pasarlas o con la mirada? Tremendo. Ah, bueno, bien. Ah, sí, ahí está. Bien. Muy bien, gracias. Bien. Cuando les preguntamos a personas que anhelan involucrarse en misiones, ¿por qué desean hacerlo? Las respuestas más comunes suelen ser que lo quieren hacer porque aman mucho a la humanidad. Otros dicen que porque sienten una pesada carga en sus corazones por las almas perdidas en el mundo. Y otros más espirituales responden que tal vez Dios les dé el privilegio de predicarle el evangelio al último de los gentiles antes de que llegue el fin de los tiempos y que por lo tanto no quisieran perderse esa oportunidad. Y aunque todas esas respuestas suenan bien, lo cierto es que ninguna de ellas debe ser la motivación principal por la que nos involucramos en misiones. Y la razón es que nuestro anhelo por hacer, podemos terminar ignorando al Dios que deseamos servir. Algo similar a lo que le ocurrió a Marta, la hermana de María, quien en su afán de servicio activo, diligente, terminó descuidando lo único que es necesario, es decir, a Dios mismo. Ella tenía a Dios sentado en su sala, pero estaba tan ocupada por hacer cosas de manera diligente que se olvidó de Dios. De ahí que la definición de misiones propuesta por John Piper me parezca tan apropiada. Él dijo, misiones es un esfuerzo transcultural para ayudar a las personas a experimentar a Dios como su tesoro por encima de todos los tesoros. Misiones es un esfuerzo transcultural para ayudar a las personas a experimentar a Dios como su tesoro por encima de todos los tesoros. Y la pregunta que inevitablemente debemos hacernos es, ¿cómo podremos ayudar a personas a experimentar a Dios como su tesoro por encima de todos los tesoros cuando nosotros mismos no hemos hecho una pausa para reflexionar profundamente acerca de la belleza y la hermosura y el esplendor de Dios? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a experimentar a Dios como su tesoro por encima de todos los tesoros cuando nosotros mismos estamos más preocupados por los quehaceres, como Marta,
que por estar sentados a los pies del Señor oyendo su palabra como María. Mis hermanos, si nuestros corazones no están rebosadamente extasiados por la gloria de Dios, si su gloria no está por encima incluso del bien espiritual de los hombres, ni serviremos apropiadamente a las personas, ni honraremos debidamente a Dios. John Stott lo expresó de la siguiente manera: el más elevado de los motivos misioneros no es ni la obediencia a la gran comisión, por importante que sea, ni el amor a los pecadores que están alienados y pereciendo, por fuerte que sea ese incentivo, especialmente cuando contemplamos la ira de Dios, sino el celo ardiente y apasionado por la gloria de Jesucristo. De ahí que mi propósito durante estas 4 sesiones que estaremos compartiendo, más que hablar de una metodología misionera en particular, es reflexionar bíblicamente acerca de la gloriosa persona y obra de Dios. Pues si nuestra visión de Dios y su obra redentora es pequeña y frágil, entonces cualquier metodología misionera que elijamos será igualmente pequeña y frágil. Amados, las metodologías misioneras cambian con el tiempo a medida de que las circunstancias históricas modifican las culturas, pero Dios y su gloria son inmutables, nunca cambian. De hecho, será una visión gloriosa de Dios y de su obra, y no una metodología misionera, lo que nos sostendrá en la obediencia radical que las misiones requieren. Una de las razones por las que muchas personas pierden su pasión y su entusiasmo por las misiones es porque tienen una visión pequeña del Dios de la Biblia. Así que debe ser la preocupación de todos nosotros como creyentes y en especial de aquellos que se sienten llamados a las misiones, el profundizar cada día más en una contemplación bíblicamente informada de la inconmensurable gloria del Dios Trino, ya que es su gloria y su grandeza la que estamos llamados a proclamar a las naciones. Pensemos en esto. ¿Cómo podrá alguien que no ha temblado con gozoso asombro ante Dios ser su emisario a las naciones? ¿Cómo podrá alguien que no está asombrado por la grandeza y la majestad de Dios proclamar al mundo con convicción: grande es el Señor y muy digno de alabanza? Él es más temible que todos los dioses. Mis amados, las naciones no conocen al Dios verdadero. Todas ellas han construido ídolos conforme a su cultura, a sus preferencias, a sus necesidades. De ahí que la necesidad más urgente de todos los pueblos de la tierra es conocer al glorioso Dios que se ha revelado a los hombres por medio de Jesucristo, ya que su mayor problema no es de carácter temporal ni material, sino eterno y espiritual. Y noten que estoy diciendo la necesidad más urgente y el problema o el mayor problema, porque no se trata de descartar completamente las necesidades materiales y sociales de las personas, sino de poner el énfasis en el lugar adecuado. Y es que, por el contrario de lo que muchas personas suelen decir, la teología y la pasión por las misiones no son conceptos opuestos. De hecho,
si no es un fundamento teológico el que enciende nuestro amor por las naciones, es muy probable entonces que nuestra motivación no sea más que un mero sentimentalismo débil y pasajero que terminará desmoronándose a medida que aumenta la presión en el campo misionero. Claro, con esto tampoco estoy queriendo decir que basta con tener información teológica para ser un misionero firmemente comprometido. Lo que estoy diciendo es que nuestra pasión por las misiones y nuestro amor por las almas perdidas en el mundo deben construirse sobre un fundamento sólido. Y ese fundamento no es otro que Dios mismo. En otras palabras, Dios debe ser el primero y el último y no las misiones. De ahí que nuestra primera charla se titule precisamente Un solo Dios con un solo plan. Unidad de la Trinidad, unidad del plan de salvación y restauración. Y el propósito de esta sesión es entender que las misiones y su fundamento no se establecen en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, que es el pasaje que solemos conocer como la Gran Comisión, ni en la encarnación de Cristo, ni siquiera en el Edén, sino en el principio, en la eternidad pasada. Por cierto, hablamos de eternidad pasada, no porque en la eternidad exista tal cosa como pasado o futuro. La eternidad es un eterno presente. Sin embargo, debido a la limitación de nuestra mente finita, debemos usar expresiones como eternidad pasada o futura, aunque no sean exactas. Y en un intento por llevar nuestras mentes finitas hasta el principio, permítanme leer para ustedes, usar una preciosa máquina del tiempo propuesta por ese genial pastor Charles Spurgeon. Esta es una cita más larga de lo que preferiría usar, pero creo que vale la pena leerla completa. Él dijo, y si quieren usar su imaginación, adelante. Es una máquina del tiempo fantástica. Él dijo, hace años creíamos que el principio de este mundo fue cuando Adán y Eva fueron creados. Pero ese no fue el principio. Regresaremos a edades remotas cuando los mundos fueron hechos y los sistemas formados, pero ni siquiera nos hemos acercado al principio todavía. Hasta que no hayamos ido al tiempo cuando todo el universo dormía en la mente de Dios y no había nacido aún. Hasta que entremos en la eternidad donde Dios el Creador vivía solo. Y toda la creación descansaba en su omnipotente pensamiento gigantesco. No habremos todavía adivinado el principio. Podemos caminar hacia atrás y atrás y atrás, a lo largo de todas las edades. Podemos volver a lo largo de eternidades enteras y, sin embargo, nunca llegar al principio. Nuestras alas se podrían cansar, nuestra imaginación se podría extinguir, y aunque pudieras superar al rayo que brilla majestuosamente con poder y velocidad, pronto se cansaría, mucho antes de poder alcanzar el principio. Cuando el intocado éter no había sido sacudido por el aleteo del primer ángel, cuando el espacio no tenía orillas, o más aún, cuando ni siquiera existía. Cuando reinaba el silencio universal y ni una sola voz, ni ningún susurro turbaba la solemnidad del silencio. Cuando no había ningún movimiento, ni tiempo, ni nada, sino
Solo Dios, solo en su eternidad. Fin de la cita. Es justo en ese momento, mis hermanos, que Dios, en un concilio intratrinitario, crea el plan. El único plan para salvar a esa gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y en este único plan de salvación, el cual es iniciado por el Padre en acuerdo con el Hijo y con el Espíritu Santo, cada una de las personas de la Trinidad asume un compromiso misional. Así que empezaremos considerando el compromiso misional de Dios el Padre, luego veremos el compromiso misional de Dios el Hijo y finalmente meditaremos en el compromiso misional de Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué en ese orden? Bueno, porque las relaciones trinitarias internas determinan el orden de las misiones. Me explico. De acuerdo con las Escrituras, el Hijo es eternamente engendrado por el Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Por eso la misión del Hijo precede a la del Espíritu, pero es posterior a la del Padre. El Espíritu Santo, por su parte, procede del Padre y del Hijo. Cuando venga el Consolador, a quien yo, dice quién, Jesús, enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Por lo tanto, la misión del Espíritu sigue a la del Hijo. ¿Quiere decir esto que el Hijo es el inferior al Padre y el Espíritu inferior al Padre y al Hijo? No, de ninguna manera, ya que las tres personas de la Trinidad son consustanciales, o sea, de la misma sustancia, de la misma esencia divina y por lo tanto son iguales en divinidad, poder y gloria. Jesús lo afirmó claramente cuando dijo, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos, y más adelante dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en cuanto a la divinidad del Espíritu, el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, según la palabra de Dios, las distintas relaciones internas entre las tres personas no afectan su sustancia, por lo que el orden de las misiones tampoco afecta, pues estamos hablando de relaciones internas y no de consustancialidad. No se trata entonces de una jerarquía de esencia. Las tres personas son igualmente Dios y comparten la misma sustancia divina, son iguales en poder y gloria. Sin embargo, en el plan de redención tienen diferentes misiones. Dicho esto, comencemos pues reflexionando en el compromiso, es hacia allá, compromiso misional de Dios el Padre. Estamos ubicados en la eternidad pasada. No hay tiempo, ni espacio, ni materia. Allí, en concilio intratrinitario, el Padre inicia el plan de redención. Y su primer acto es escoger a aquellos que serán objeto de su misericordia en algún punto del tiempo histórico. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque Dios mismo se lo reveló al apóstol Pablo. Leemos en Efesios capítulo 1, versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras,
Dios procedió a escribir en el libro de la vida los nombres de quienes serían salvos. Y quizás alguien se pregunte, bueno, pero ¿salvo de qué? Si para ese momento en el que estamos ubicados, los seres humanos ni siquiera habían sido creados. Pues bien, cuando hablamos del plan eterno de Dios, solemos diferenciar entre varios decretos. Por ejemplo, hablamos del decreto de la creación, mediante el cual Dios determina crear todo el universo y todo lo que hay en él. Asimismo, también hablamos de la permisión o el decreto de la permisión del pecado, mediante el cual Dios soberanamente permite la entrada del pecado en el mundo. De ahí hablamos de un decreto de elección a través del cual Dios soberanamente y misericordiosamente elige a los que han de ser salvos, y está el decreto de redención con el que Dios soberana y misericordiosamente envía a un Salvador que redima a los que previamente ha elegido. Ahora bien, el plan eterno de Dios es uno solo. Es uno solo y abarca todas las cosas que suceden. Sin embargo, una vez más, debido a la limitación de nuestra mente finita, tenemos que hablar de varios aspectos del único plan divino con el fin de comprender, aunque solo sea de manera superficial, la insondable mente de Dios. Y es que el conocimiento y la voluntad de Dios son uno. Él, a diferencia de nosotros, no puede aprender nada nuevo, él no puede cambiar de opinión. De hecho, cuando hablamos de los decretos de Dios, debemos tener presente de que estos se promulgaron en la eternidad, lo que significa que su orden ni siquiera es cronológico, ya que la voluntad de Dios no está sujeta al tiempo. Es decir, todo lo que Dios ha planeado, lo ha hecho desde la eternidad en un solo acto de su voluntad. Yo sé que estos son misterios profundos, difíciles de comprender, pero es necesario por lo menos tener un atisbo de estas verdades escriturales para comprender el único plan divino. Así pues, Dios no se ve sorprendido por lo que pasa en el mundo, ni él necesita ajustar sus planes. Todo lo que sucede conforme a su inmutable y eterno propósito. Y eso es una gran garantía para nosotros como cristianos, un gran consuelo y una gran motivación para las misiones. Y que esta elección viene después de la caída del hombre, se hace evidente por el propósito de la elección que Pablo menciona. Noten que él dice, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En otras palabras, aquellos individuos que son escogidos por Dios el Padre son carentes de santidad y son indignos de estar delante de su presencia. Es por eso que Agustín de Hipona dijo que Dios escoge a los elegidos de entre la masa caída de la humanidad. ¿Y qué del resto de los hombres? Bueno, al resto de la humanidad, por su propio pecado, Dios simplemente los pasa por alto. La Biblia no habla de tal cosa como un libro de la muerte en el que Dios malévolamente escribe los nombres de quienes irán al infierno. No, las enfáticas palabras de Juan en Apocalipsis es que los nombres de los no elegidos simple y llanamente no están escritos en el libro de la vida. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Y es que si no hay justo ni aun uno, si no hay quien busque a Dios, si todos se han desviado, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, entonces lo que Dios muestra a los elegidos al escogerlos para salvación es misericordia inmerecida, mientras que al resto le administra justicia. De modo que nadie es víctima de injusticia por parte de Dios. Ahora bien, si ese es el caso, ¿cómo puede un Dios justo salvar a una multitud de injustos sin comprometer su justicia? Bueno, el apóstol Pablo responde a esta pregunta diciendo que Dios nos escogió en Cristo. En otras palabras, Dios el Padre, en completo acuerdo intratrinitario, nombró a Dios el Hijo desde antes de la fundación del mundo como representante y fiador de todos los que en algún punto del tiempo serían recogidos en su redil. Recordemos que un fiador o garante es alguien que asume responsabilidades legales en nombre de otra persona. Así que el Padre nombra al Hijo como fiador para que Él ofrezca su perfecta obediencia en lugar de todos los escogidos, para ser entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación y para interceder cada día por ellos delante del Padre. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo, entonces, los escogidos del Padre, aunque carentes de santidad y totalmente indignos por causa del pecado, son hechos justos delante de la presencia misma de Dios en virtud de la relación con Cristo, el fiador, el garante, aquel que satisfaría todas las demandas de la ley divina en lugar de los escogidos. Ahora bien, en este punto es muy importante dejar claro que aunque Dios decreta en la eternidad esta acreditación de la justicia de Cristo, la dispensación y la recepción real de esa justicia solo ocurre cuando los hombres vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Es decir, en la eternidad, que es donde estamos ubicados, Dios les designa a sus elegidos el derecho, el título a la justificación por la justicia de Cristo, pero la real y efectiva posesión de esa justicia imputada solo tiene lugar en la temporalidad, cuando los que fueron escogidos en la eternidad vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Una ilustración de esto puede ser cuando alguien gana una elección presidencial. Esa misma noche, el candidato pasa a ser el presidente electo, lo que significa que fue realmente elegido, pero que todavía no posee la autoridad propia de la dignidad hasta que preste juramento. Pues bien, cuando Dios acredita la justicia del Hijo a los elegidos en la eternidad, estos tienen el derecho legal, pero todavía no la poseen. Solo podrán poseerla cuando profesen fe en Cristo y se postren a sus pies en arrepentimiento. Esa es la razón por la que el mensaje de Jesús durante su ministerio terrenal no fue Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, sino el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mis amados, ese es el Evangelio que debemos proclamar a las naciones. Una vez los vasos de la misericordia de Dios son escogidos, una vez Dios nombra al fiador, Dios el Padre se compromete a enviar
y a sostener a Dios el Hijo en su misión redentora. En su gracia, el Señor nos permite escuchar aquella conversación eterna por medio de las palabras del profeta Isaías. Leemos en Isaías 42, 1 al 7. Dice Dios: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Estas palabras les recuerdan algún episodio del Nuevo Testamento? He aquí mi hijo, en quien tengo complacencia. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Dios el Hijo, por su parte, expresa su disposición a emprender la misión. Y esto nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado, el compromiso misional del Hijo. Vamos a leer la respuesta ahora del Hijo. Y la encontramos en Isaías 50, versículos 4 al 9. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí, todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. El Padre ha prometido equipar al Hijo para su misión y Él ha decidido cumplirla completa y perfectamente porque sabe que Dios le sostendrá. Esta es la razón por la que el apóstol Pedro le escribe a su perseguida audiencia con el deseo de consolarla, que Cristo estaba preparado desde la fundación, antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Es decir, Dios escogió a Cristo para la misión de redimir a su pueblo desde la eternidad, pero su obra se manifiesta en la temporalidad, lo que implica la entrada del mismísimo Dios eterno en la historia humana. Es así entonces como Dios el Hijo se compromete en acuerdo con el Padre y el Espíritu a venir a este mundo por medio de su encarnación, a vivir bajo la ley y a someterse en completa obediencia hasta la muerte y muerte
de cruz. Razón por la cual el Padre le promete recompensar su misión diciendo: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. En otras palabras, Dios el Padre le promete a Dios el Hijo un dominio universal en el que toda la tierra se someterá a su autoridad y su reino se extenderá de orilla a orilla en todo el mundo. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, aplica estas palabras a la resurrección de Jesús en su sermón de Antioquía. Leemos en Hechos capítulo 13, versículo 33, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. De modo que tanto el Padre como el Hijo cumplieron en la temporalidad, en la historia, los compromisos misionales que hicieron en la eternidad. Es por eso que hoy podemos llamar a Jesús el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mis hermanos, ese es el fundamento. Esa es la esperanza, esa es la certeza que nos llama y nos alienta hasta el día de hoy para involucrarnos en las misiones. No piensen que todo lo que he estado hablando durante este tiempo es pura teología abstracta. No piensen que se trata de literatura. Mis hermanos, este es el fundamento. Esto es lo que nos sostiene. Esta verdad es la que nos alienta. Si nada de lo que hemos estudiado hubiese ocurrido, simplemente no tendríamos, ni habría ninguna razón para tener misiones mundiales. De ahí que la realidad de este plan intratrinitario, contrario a lo que muchos dicen, no hace innecesarias las misiones, las hace seguras, ya que podemos tener la certeza de que las misiones jamás fracasarán en su cometido, aunque quizás no podamos ver los resultados inmediatos o incluso aunque muramos sin verlos. Y esto, por supuesto, no por nosotros, sino por la soberanía, fidelidad y veracidad del Dios Trino que lo planeó todo desde la eternidad. Esta es la verdad que nos va a sostener cuando lleguen las dificultades en el campo misionero. Y vendrán. Y vendrán. Ahora bien, la manera en que Dios Padre sostendrá a Dios Hijo en su misión y por medio de la cual aplicará los beneficios de su obra cumplida a sus elegidos es por medio de la acción de Dios Espíritu. Esto nos lleva a considerar nuestro tercer y último encabezado, el compromiso misional de Dios el Espíritu Santo. En la conversación intratrinitaria que leíamos hace un momento, el Padre le dice al Hijo: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Es así entonces como el Padre promete suministrar el Espíritu al Hijo para equiparlo y sostenerlo en su misión. Y el Espíritu acepta voluntariamente apoyar la misión del Hijo. Esa es la razón por la que Jesús, después de su bautismo, leyó en la sinagoga la profecía de Isaías que dice: el Espíritu del Señor
está sobre mí, dice Jesús leyendo, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Hijo, por tanto, lleva a cabo su misión redentora en el poder del Espíritu Santo. No hubo parte alguna en su misión en la cual el Espíritu no estuviera ayudando y empoderando a el Hijo para que cumpliera con sus compromisos misionales dentro de este plan de redención. Es por eso que le llamamos Cristo, es decir, el ungido. Pero más aún, fue la obra del Espíritu Santo en la encarnación la que aseguró que Jesús pudiera nacer como hombre, pero sin pecado. Es decir, con una naturaleza humana no contaminada. Y fue mediante el poder del Espíritu Santo que la naturaleza humana de Jesús resucitó de entre los muertos. En otras palabras, el Espíritu Santo baña todo el ministerio de Cristo. Pero en el concilio intratrinitario del que estamos hablando, Dios Espíritu no solo se compromete a sostener a Dios, el Hijo, en su misión redentora, sino también a aplicar los beneficios de la obra de Cristo a los elegidos por Dios el Padre. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 4:4-6, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Como podemos ver, este pasaje menciona explícitamente a las tres personas de la Trinidad y explica hermosamente su armoniosa voluntad y su cooperación como el único Dios verdadero. Mis hermanos, la salvación que el Hijo compró en la cruz no serviría de nada si el Espíritu Santo no la aplica en los corazones del pueblo escogido de Dios. Pero el Espíritu también se comprometió a sellar en estos elegidos con su presencia permanente como una garantía, como un anticipo de la redención final. Pablo lo afirma así en Efesios 1:13-14. En él, en el Espíritu, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Mis hermanos, la cúspide de la gloria de Dios es su obra redentora. En ella se manifiestan las tres personas de la Trinidad en un despliegue incomparable de todos sus atributos divinos. Recordemos, Dios el Padre lo planea, Dios el Hijo la ejecuta y Dios el Espíritu Santo la aplica a las almas de los elegidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. De ahí que si realmente queremos ayudar a las personas a experimentar a Dios como su tesoro por encima de todos los tesoros, debemos proclamar la gloria de Dios tal y como se manifiesta en el amor, la grandeza y la humildad del plan eterno de salvación que hemos estudiado en esta noche.
Y si sientes temor de hacerlo, mi amado hermano, mi amada hermana, cobra valor, pues el éxito de las misiones depende justamente del infalible plan eterno de Dios, no de tus habilidades. Las misiones no van a fallar, vamos a tener éxito. Y vamos a tener éxito por lo que Dios planeó desde la eternidad, por lo que acabamos de estudiar. Y si ya estás involucrado en un proyecto misionero y quizás te sientes desanimado frente a la falta de progreso, pues entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, cobra ánimo, pues las ovejas que desde la eternidad el Padre le dio al Hijo, nadie se las podrá arrebatar de su mano. Mis amados, el plan eterno del Dios Trino que acabamos de estudiar no fallará. Por lo tanto, el éxito de nuestro trabajo misionero, mis amados, está asegurado. Esta es una inversión en la que no habrá pérdida. No tenemos riesgo de perder absolutamente nada, aunque quizás solo podamos contemplarlo cuando estemos del otro lado de la eternidad. Oremos.